El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de la pequeña casa de campo de los Morales. Era una mañana de esas que invitaban a la calma, a la contemplación. Para Alma, una perra mestiza de pelaje marrón y ojos inteligentes, era un día de nervios y anticipación. Su vientre, inusualmente grande, se movía con leves temblores. Estaba a punto de dar a luz a sus cachorros, su primera y ansiada camada. El señor Morales, un hombre de 70 años con las manos curtidas por el trabajo en el campo, se sentó a su lado, acariciándole la cabeza. «Tranquila, Alma. Todo va a salir bien», susurró con voz grave. La señora Morales, su esposa, preparaba un lecho de mantas viejas y suaves en el rincón más cálido de la sala. Habían cuidado de Alma con un cariño que solo los abuelos saben dar, y la perra correspondía con una lealtad inquebrantable. Ella era más que una mascota, era parte de la familia. Las primeras horas fueron de un dolor sordo y constante. Alma jadeaba, pero mantenía una quietud admirable. Luego, la vida comenzó a emerger. Uno a uno, los pequeños cuerpos peludos y húmedos salieron al mundo. La señora Morales, con una sonrisa de felicidad, los observaba con lágrimas en los ojos. Alma, exhausta pero radiante, limpiaba a cada cachorro con una dedicación instintiva, lamiéndolos para estimular su respiración y su circulación. Nacieron 3 cachorros. El primero, un macho de un color café oscuro, casi negro, con una mancha blanca en la frente. El segundo, una hembra, de un pelaje más claro, casi beige. Y el tercero, el más pequeño de todos, un pequeño bulto que a duras penas se distinguía del lecho de mantas. Los Morales los observaban con una mezcla de asombro y alegría. La familia había crecido. Pero la alegría duró poco. A medida que pasaban los minutos, los Morales se dieron cuenta de algo terrible. Los cachorros no se movían. No emitían el menor sonido. La señora Morales, con el corazón encogido, se acercó para tocarlos. Estaban fríos. Alma intentó lamerlos, empujarlos con la nariz, pero no había respuesta. El señor Morales se puso de pie, su rostro pálido y sus ojos llenos de una tristeza profunda. «No hay nada que hacer, Marta», dijo, su voz quebrada. La señora Morales, sollozando, se arrodilló al lado de Alma, intentando consolarla. La perra, con un gemido de dolor, se acurrucó al lado de sus cachorros inertes, protegiéndolos como si aún estuvieran vivos. La decisión fue tan dolorosa como inevitable. El señor Morales tomó una pala y salió al jardín. Eligió un lugar bajo el gran cerezo que florecía cada primavera. La señora Morales, con las lágrimas rodando por sus mejillas, envolvió a los cachorros en una manta pequeña y los puso en una caja de cartón. Alma, con un presentimiento de lo que iba a suceder, se levantó de repente y siguió a la señora Morales, su cola baja y sus ojos fijos en la caja. El señor Morales excavó un pequeño agujero. Era una tumba humilde, pero llena del amor que sentían por los pequeños que nunca conocieron el mundo. La señora Morales puso la caja en el agujero. Alma, de repente, corrió hacia el agujero, emitiendo un aullido gutural. Con una fuerza desesperada, se arrojó al agujero, apartando la caja con la nariz, gimiendo y llorando. Sus dueños intentaron alejarla, pero Alma se negaba. Su instinto le decía que no era el final. Que aún había una chispa de esperanza. El capítulo termina con Alma aullando de dolor mientras la tierra cae sobre la caja, cubriendo a sus cachorros. El sol se había escondido tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Pero para Alma, la oscuridad no solo venía del cielo, sino también de su corazón. El aire se había vuelto pesado, impregnado del aroma a tierra mojada y a cerezos en flor, un olor que ahora, para ella, representaba la pérdida. Sus dueños, el señor y la señora Morales, habían intentado consolarla, pero Alma se negaba a dejar el lugar. Su cuerpo, aunque exhausto por el parto y el dolor, se mantenía en un estado de alerta constante, sus ojos fijos en el montículo de tierra que cubría a sus cachorros. La señora Morales, con lágrimas en los ojos, trajo su cama y un plato de comida, esperando que Alma se acostara y comiera algo. Pero la perra, con un gemido de rechazo, ni siquiera la miró. Su mirada estaba fija en la tumba improvisada.
El señor Morales la llamó, intentando alejarla, pero Alma se negó. Con una obstinación silenciosa, dio un paso hacia la tumba y comenzó a olfatear la tierra. Luego, sus patas delanteras se movieron. Era un movimiento lento, casi imperceptible al principio. Una simple rascada. Pero pronto, la rascada se convirtió en una excavación frenética. La tierra, removida por el señor Morales horas antes, cedía fácilmente bajo sus garras. El sonido de sus patas raspando la tierra era el único que se oía en el silencio de la noche. El señor y la señora Morales se miraron, sin saber qué hacer. La desesperación de la perra era tan palpable que los hizo retroceder. Sus patas sangraban, su pelaje estaba cubierto de tierra, pero no se detenía. Parecía estar en un trance, guiada por una fuerza invisible, por un instinto que era más fuerte que el dolor y el cansancio. De repente, se detuvo. Había algo. Un olor diferente. No el olor a tierra o a cerezos, sino un aroma débil, casi imperceptible, que la impulsó a seguir cavando con más fuerza. El señor Morales, observando la escena con asombro, se acercó. Alma, con un último esfuerzo, desenterró un pequeño trozo de la caja de cartón. Lo mordió, lo apartó y, con sus garras, rasgó lo que quedaba de la tapa. Lo que vio la dejó sin aliento. Acurrucados en la oscuridad, rodeados de tierra, estaban sus cachorros. El más grande se movió. Uno de los pequeños gimió. La señora Morales, que se había acercado sin hacer ruido, ahogó un grito de sorpresa. Los cachorros, contra todo pronóstico, estaban vivos. Débiles, con la respiración entrecortada, pero vivos. El señor Morales se arrodilló, sin poder creer lo que veía. Su mente, racional por naturaleza, no podía procesar lo que sus ojos veían. Habían estado bajo tierra por horas, sin aire, sin calor. Y, sin embargo, estaban respirando. El milagro de Alma, de su instinto, de su amor incondicional, se revelaba ante sus ojos. El señor Morales, con la voz temblorosa de la emoción, llamó a su esposa, que ya estaba arrodillada, acariciando a los cachorros. «Marta, están vivos», exclamó. Los cachorros, aunque vivos, estaban muy débiles. ¿Sobrevivirán? El milagro se había manifestado. La señora Morales, con manos temblorosas pero firmes, tomó a los cachorros de la caja y los llevó al interior, mientras el señor Morales se apresuraba a llenar el hoyo en el jardín. La casa, antes un santuario de luto, se transformó en un improvisado hospital. La señora Morales, que había crecido en una granja y tenía conocimiento sobre el cuidado de animales, se movilizó con una eficiencia admirable. Calentó agua, preparó una mezcla de leche de fórmula especial para cachorros y dispuso varias mantas suaves junto a la estufa de leña. Alma, a pesar de su agotamiento, no se apartaba de sus crías. Las observaba con sus ojos llenos de una mezcla de amor, miedo y un instinto protector feroz. La señora Morales se acercó con una jeringa, intentando darles la leche, pero Alma emitió un gruñido bajo y se interpuso, como si temiera que su dueña les hiciera daño. El señor Morales tuvo que calmar a la perra, explicándole con voz suave lo que estaban haciendo. Solo entonces Alma permitió que se acercaran. El cachorro más grande, un macho de color café oscuro, reaccionó de inmediato al calor y a la leche. Mamó con fuerza, como si la vida misma dependiera de ello. El segundo, la hembra de pelaje claro, tardó un poco más en reaccionar, pero finalmente también bebió. El corazón de la pareja se llenó de una esperanza renovada. Pero el tercer cachorro, el más pequeño, no reaccionó. Su cuerpo seguía flácido, sus ojos cerrados, y la respiración era casi inexistente. El señor Morales, con una tristeza profunda, susurró: «Creo que este no lo logra, Marta». La señora Morales, sin embargo, se negó a rendirse. Con mucho cuidado, tomó al pequeño cachorro y lo puso sobre su pecho, dándole calor corporal. Lo masajeó suavemente, hablándole con voz dulce y animándolo a luchar. Alma, observando la escena, se acercó, empujó la mano de su dueña con la nariz y lamió el pequeño cuerpo con una dedicación desesperada. La respiración del cachorro, que apenas se escuchaba, se hizo un poco más fuerte. La lucha continuaba.
Después de lo que pareció una eternidad, el pequeño cachorro gimió. Era un sonido débil, casi inaudible, pero para los Morales era la sinfonía más hermosa del mundo. El señor Morales, con lágrimas de alivio en los ojos, dio un fuerte abrazo a su esposa. «Lo lograste, Marta. Lo salvaste», susurró. La señora Morales, con una sonrisa radiante, le dio un nombre, Valiente, al macho. A la hembra, la llamó, Fuerte. Y al pequeño, Pequeño. Los cachorros se recuperaban lentamente, pero había un problema. Sus respiraciones sonaban extrañas. Con cada inhalación, un silbido débil, casi como un murmullo, llenaba el aire. La señora Morales, con una mano en su pecho, se dio cuenta de lo que era. Habían tragado tierra. Con cada suspiro, un pequeño silbido. ¿Cómo los van a curar? A pesar del milagro de su supervivencia, el susurro en la respiración de los cachorros se hizo más notorio. El señor y la señora Morales se dieron cuenta de que no podían manejar la situación solos. Con cuidado, colocaron a los 3 cachorros en una canasta acolchada y los llevaron al pueblo, al consultorio del veterinario, el doctor Soto, un hombre de rostro amable y manos hábiles. Cuando el doctor Soto escuchó la historia de Alma y sus crías, al principio no podía creerlo. «Es un milagro, una auténtica proeza de la naturaleza», murmuró, examinando a los pequeños. Les tomó la temperatura, auscultó sus pequeños corazones y, con una linterna, revisó sus gargantas. El diagnóstico fue lo que temían, una infección respiratoria causada por la tierra que habían inhalado. El doctor Soto les recetó un antibiótico de amplio espectro, les dio instrucciones precisas sobre la alimentación y los cuidados, y les advirtió sobre el peligro latente, la posibilidad de una enfermedad más grave, una que se desarrollaría en el futuro. De vuelta en casa, la señora Morales se convirtió en una enfermera incansable. Cada 3 horas, les daba su medicina y su leche. Los cachorros, por su parte, demostraban una fuerza asombrosa. Valiente, el mayor, tenía un espíritu aventurero. A menudo intentaba escapar de la canasta, explorando el mundo con su nariz. Fuerte, la hembra, era más tranquila y curiosa, observando todo a su alrededor con sus pequeños ojos azules. Y Pequeño, el más débil, se recuperaba lentamente, pero con un apetito voraz y un deseo de vivir que emocionaba a todos. Alma, la madre, era el centro de todo. Su instinto protector se había intensificado. No permitía que nadie, excepto el señor y la señora Morales, se acercara a sus crías. Emitía un gruñido bajo y se interponía con el cuerpo si sentía una amenaza. Pero con ellos, era un pozo de amor incondicional. Los lamía, los acurrucaba contra su cuerpo y se quedaba despierta durante horas, vigilándolos. Era una madre leona, protegiendo a su manada. Con el paso de las semanas, los cachorros crecían, sus ojos se abrían por completo y sus personalidades se definían. El susurro en su respiración se desvaneció, y el miedo en el corazón de los Morales se convirtió en alegría. El doctor Soto los visitaba regularmente para dar seguimiento a su recuperación y cada vez se sorprendía más. Nunca había visto una recuperación tan rápida, les decía. Pero una de sus últimas visitas fue distinta. Observando a los cachorros jugar en el jardín, el doctor se quedó en silencio, con una expresión preocupada. «Ha sucedido en casos raros», dijo, «una enfermedad que se presenta de forma tardía, como una secuela de la falta de oxígeno en el cerebro». El señor y la señora Morales se miraron, el pánico regresó a sus ojos. «¿Qué enfermedad es?». El sol de la tarde se filtraba por la ventana, bañando la sala con una luz dorada y polvorienta. Era un día de alegría en la casa de los Morales, los cachorros jugaban en el suelo, sus pequeños ladridos y gruñidos llenaban el aire, un sonido que era música para los oídos de la señora Morales. Sin embargo, la alegría era una emoción frágil. La advertencia del doctor Soto, sobre la enfermedad latente, se cernía sobre la familia como una nube oscura. El miedo se había instalado en sus corazones, y se negaban a dejar de lado la preocupación. La señora Morales observaba a los cachorros con un ojo clínico. Valiente y Fuerte, los 2 más grandes, eran saludables, sus pelajes brillantes y sus ojos llenos de vida. Pero Pequeño, el más pequeño, mostraba un comportamiento extraño. Estaba más letárgico, a menudo se quedaba dormido,
incluso cuando sus hermanos jugaban ruidosamente a su alrededor. No respondía a su nombre y su respiración se había vuelto superficial. Un día, el pánico se apoderó de ellos. El cachorro se desplomó en el suelo, sufriendo un ataque. Sus pequeñas patas se movieron incontrolablemente, sus ojos se pusieron en blanco. La señora Morales, con un grito de horror, lo tomó en sus brazos, mientras Alma, la madre, gemía de angustia. El ataque duró solo unos segundos, pero fue una eternidad para la familia. Cuando terminó, el cachorro quedó flácido, sin fuerzas. Lo llevaron de inmediato al veterinario. El doctor Soto examinó al cachorro, su rostro se volvió solemne. Es una enfermedad neurológica, una secuela de la falta de oxígeno en el cerebro cuando estaban bajo tierra. La enfermedad se llama encefalopatía hipóxica isquémica. El doctor Soto explicó que la enfermedad era rara, pero grave, y que si no se trataba, las convulsiones se volverían más frecuentes y más fuertes. La única opción es una cirugía, dijo. Pero es una cirugía costosa, muy costosa. La noticia cayó como un rayo sobre los Morales. Eran personas humildes, que vivían con lo justo. La señora Morales se echó a llorar. No tenemos ese dinero, doctor. El señor Morales, con una expresión de dolor, asintió, su voz se quebró. Haremos lo que sea, doctor. Por favor, díganos qué podemos hacer. El señor Morales, en un intento desesperado por reunir el dinero, fue a la ciudad. Llevó con él su viejo reloj de bolsillo, que le había dado su padre, y un anillo de matrimonio que pertenecía a su madre. Eran objetos de gran valor sentimental, pero estaba dispuesto a sacrificarlos por la vida del pequeño cachorro. Sin embargo, el dinero que le ofrecieron no fue suficiente. La cirugía costaba mucho más. El plan había fallado. El señor Morales regresó a casa con el corazón destrozado. Pequeño estaba peor. Se movía con dificultad, y sus ojos parecían perdidos. Alma, la madre, lo observaba con una tristeza palpable en sus ojos. Se acurrucó a su lado, lamiendo su pelaje con desesperación, como si pudiera curarlo solo con su amor. La enfermedad avanzaba rápidamente y no tenían dinero. ¿Cómo conseguirán el dinero? La desesperación se había apoderado de la casa de los Morales. Pequeño se había debilitado, y las convulsiones eran más frecuentes. El reloj de la sala de estar parecía sonar más fuerte, cada tic-tac un recordatorio del tiempo que se agotaba. Alma, con una angustia palpable en sus ojos, no se apartaba del cachorro. Lo observaba con una tristeza tan profunda que el señor y la señora Morales se sentían impotentes. Habían hecho todo lo que podían, y no era suficiente. La señora Morales, con la voz ahogada por las lágrimas, le contó la historia a su vecina, doña Rosa, una mujer de unos 60 años con un corazón tan grande como su jardín. Doña Rosa la escuchó con atención, sintiendo la desesperación de la pareja. Marta, la historia de Alma y sus cachorros es un milagro, dijo doña Rosa. La gente necesita saberlo. Hay gente buena en este pueblo. Hay gente que ayudará. Con esa idea en mente, doña Rosa se movilizó. Contó la historia a sus amigos, en el mercado, en la iglesia. La historia de Alma, la perra que desenterró a sus cachorros, se extendió como un reguero de pólvora por todo el pueblo. La gente se conmovió. Comenzaron a llegar a la casa de los Morales con pequeñas donaciones, un billete de 10, unas monedas, una caja de medicamentos. Un granjero les trajo un saco de comida para perros, una señora les dio un cheque. La historia de la perra que no se rindió inspiró a la gente a no rendirse tampoco. El señor y la señora Morales, abrumados por la generosidad de sus vecinos, no podían creer lo que veían. El pequeño frasco de cristal que habían puesto en la mesa, para las donaciones, se llenó rápidamente. La gente no solo donaba dinero, también venía a ofrecer apoyo moral. Se formó una cadena de solidaridad que unió a todo el pueblo. Finalmente, el día llegó. El dinero reunido era suficiente para la cirugía. Los Morales, con una mezcla de miedo y alivio, prepararon todo para el viaje a la ciudad. El señor Morales, con cuidado, puso a Pequeño en una canasta, con una manta suave y una bolsa de agua caliente. Alma,
con una ansiedad que le hacía temblar, se acurrucó al lado del cachorro. Valiente y fuerte, los otros dos cachorros parecían saber que algo importante estaba a punto de suceder. El viaje fue largo y tenso. Pequeño se quejaba a veces, y Alma gemía. El señor Morales conducía con cuidado, como si el camino mismo fuera a sacudir al pequeño. La señora Morales le hablaba al cachorro en voz baja, prometiéndole que todo estaría bien. Cuando llegaron a la clínica veterinaria en la ciudad, el doctor Soto los estaba esperando. Observó a Pequeño, su rostro serio. Llegaron a tiempo, dijo, y la frase fue un consuelo para todos. Pero la preocupación volvió cuando el doctor Soto les explicó la cirugía. Es una operación delicada, dijo. Existe un riesgo. Hay un 50% de probabilidad de que el cachorro no sobreviva. La noticia fue un golpe para los Morales. La señora Morales se apoyó en el hombro de su esposo, las lágrimas brotando de sus ojos. A pesar de que habían reunido el dinero y llegado a tiempo, la vida del cachorro aún estaba en el filo de la navaja. La sala de espera de la clínica veterinaria se sentía como un purgatorio. El tic-tac del reloj en la pared resonaba con una solemnidad opresiva, cada segundo una eternidad. El señor y la señora Morales se sentaron, sus manos entrelazadas, la señora Morales murmurando una oración tras otra, sus labios moviéndose sin sonido, mientras que el señor Morales miraba fijamente a la nada, su rostro una máscara de preocupación. Alma, la madre, se paseaba de un lado a otro, su cola baja, su cuerpo tenso. Sabía lo que estaba pasando, su instinto le gritaba que su cachorro estaba en peligro. Se acercaba a la puerta del quirófano, olfateando la rendija, y luego volvía a la silla de la señora Morales, apoyando su cabeza en su regazo, buscando un consuelo que no podía encontrar. Dentro de su mente, Alma revivía el momento en que sintió que algo andaba mal, la urgencia incontrolable de cavar. Recordaba el olor a tierra, la falta de aire, el miedo, y la alegría indescriptible al ver a sus cachorros respirar. Y ahora, uno de ellos, su pequeño, estaba de vuelta en un abismo de incertidumbre. La vida parecía ser una serie de pruebas, una batalla constante contra la oscuridad. De repente, la puerta del quirófano se abrió. El doctor Soto salió, con la bata verde manchada y una expresión sombría. El corazón de los Morales se detuvo. El señor Morales se puso de pie de un salto, y Alma emitió un gemido lastimero. El silencio se hizo total. «¿Y bien, doctor?», susurró la señora Morales, con la voz ahogada por el miedo. El doctor Soto, con la mirada fija en el suelo, soltó un suspiro pesado. «La cirugía fue un éxito», dijo. Los Morales se miraron, las lágrimas de alivio inundaron sus rostros. Alma, como si hubiera entendido cada palabra, saltó sobre el señor Morales, lamiéndole la cara. Pero la alegría duró poco, porque el doctor no había terminado. Con una voz más grave, añadió, «El cachorro sobrevivió, pero hay secuelas». La noticia cayó como un jarro de agua fría. Las secuelas. El milagro de la supervivencia había venido con un precio. El viaje de regreso a casa fue un silencio pesado, roto solo por el suave murmullo de la radio del coche. El alivio por la supervivencia de Pequeño se mezclaba con la incertidumbre y la tristeza. En casa, el señor y la señora Morales prepararon un lugar especial para Pequeño, lejos del ajetreo de sus hermanos. La señora Morales le preparó una cama con mantas suaves y un plato de comida de fácil digestión. Alma se acurrucó a su lado, lamiéndole la cabeza. La ceguera de Pequeño era obvia. No respondía a la luz, sus ojos eran opacos y fijos. El veterinario les había explicado que el daño en el nervio óptico era una secuela de la falta de oxígeno. El cerebro de Pequeño había sufrido, pero su corazón, y su instinto de vivir, eran fuertes. Los primeros días fueron un desafío. Pequeño chocaba con los muebles, se perdía en la casa, y se quedaba quieto en los rincones, asustado. El señor Morales tuvo que mover los muebles para crear un camino seguro para él. La señora Morales le hablaba constantemente, para que supiera dónde estaba ella. Alma, por su parte, demostró un instinto maternal asombroso. Con su nariz, empujaba a Pequeño para que fuera en la dirección correcta. Lo guiaba a su plato de comida, a su cama y al baño.
Lo protegía de sus hermanos, valiente y fuerte, que crecían sanos y llenos de energía. Pequeño se adaptaba a su nueva vida. Confiaba en Alma, en sus dueños y en su propio sentido del olfato para navegar por el mundo. Los otros dos cachorros, Valiente y Fuerte, estaban completamente sanos y se estaban desarrollando rápidamente. Eran fuertes, ágiles y sus personalidades se estaban formando. Valiente era un líder nato, y Fuerte era curiosa y juguetona. Los Morales los amaban a todos, pero sabían que no podían quedarse con los tres. Su casa era pequeña y sus recursos económicos eran limitados. Empezaron a pensar en qué pasaría cuando los cachorros fueran adultos. El señor Morales se sentó en el porche, con Valiente en su regazo, y suspiró. «Tenemos que encontrarles un hogar», dijo. «Pero no cualquier hogar. Un hogar que los ame tanto como nosotros». El corazón de la señora Morales se contrajo. La idea de separarse de sus nietos la entristecía, pero sabía que era la mejor opción. Era una decisión dolorosa, pero inevitable. Debían prepararse para el próximo paso, la búsqueda de un hogar. ¿Quién será el afortunado que se quede con los cachorros? La sala de la casa de los Morales se sentía extrañamente silenciosa. El ajetreo y el bullicio de los tres cachorros, que llenaban el aire con sus juegos y ladridos, se habían vuelto un recordatorio agridulce. El señor y la señora Morales habían tomado una decisión dolorosa, pero necesaria, debían encontrar un hogar para Valiente y Fuerte. Su avanzada edad y sus recursos limitados no les permitían quedarse con los tres. La decisión fue unánime: Pequeño, el cachorro que habían salvado de la muerte, se quedaría con ellos. Su discapacidad lo hacía más vulnerable, y su historia, más que la de sus hermanos, era un vínculo inquebrantable. Con el corazón en un puño, los Morales comenzaron el proceso de buscar adoptantes. Publicaron un anuncio en el periódico del pueblo, contando la historia de los cachorros. Las llamadas no se hicieron esperar. La gente, conmovida por la historia de Alma y sus crías, quería ser parte de este milagro. Pero los Morales eran cautelosos. No querían que sus cachorros terminaran en cualquier lugar. Querían un hogar que les diera el amor que merecían. El primer candidato fue una pareja joven y adinerada. Venían de la ciudad, en un coche nuevo y brillante. Se presentaron como una familia que buscaba un perro, de raza, para exhibiciones, pero les había conmovido la historia de Valiente. «Es un perro precioso», dijo la mujer, examinándolo como si fuera una pieza de arte. «Su pelaje, su porte, su forma de caminar, es perfecto para las exhibiciones». El señor y la señora Morales se miraron. La pareja no se interesó por los otros cachorros, ni siquiera por Alma. Solo querían a Valiente, y solo porque era un perro, de exhibición. Hablaban de disciplina, de entrenamiento y de ganar premios. No hablaban de amor, de juegos en el jardín o de la alegría de tener un perro. Los Morales, a pesar de que la pareja estaba dispuesta a pagar una gran suma de dinero por el cachorro, se negaron. No era lo que buscaban. No querían que su Valiente fuera un trofeo, querían que fuera un miembro de la familia. El capítulo termina con la pareja marchándose, dejando a los Morales con una sensación de decepción. La búsqueda de un hogar, de un verdadero hogar, sería más difícil de lo que pensaban. La decepción se cernía sobre los Morales. La visita de la pareja adinerada les había dejado un sabor amargo en la boca. No querían a un perro trofeo, querían un compañero. Y sabían que el proceso de adopción sería más difícil de lo que pensaban. Pero no se rindieron. Continuaron el proceso, con la esperanza de encontrar un hogar amoroso. La siguiente candidata era una joven pareja. No tenían mucho dinero, pero sus ojos estaban llenos de amor cuando miraron a los cachorros. Pasaron una tarde entera en la casa de los Morales, jugando con los tres cachorros. Se sentaron en el suelo, dejaron que los cachorros les lamieran la cara y hablaron de la alegría de tener un perro en sus vidas. Se enamoraron de Fuerte, la cachorra más curiosa y juguetona. La pareja no se preocupó por su pedigrí o su apariencia, solo les importó su personalidad. La despedida fue dolorosa. La señora Morales lloró mientras abrazaba a Fuerte. La cachorra, como si entendiera lo que estaba sucediendo, lamió las lágrimas de su dueña.
El señor Morales, con la voz quebrada, le dio a la pareja un saco de comida y una manta con el olor de Alma. Cuídenla mucho, les dijo. Es una perra fuerte y valiente, como su madre. La joven pareja les prometió que lo harían. Alma, la madre, observaba la escena con una tristeza palpable en sus ojos. Se sentó en el porche, con su cola baja, y aulló. No era un aullido de dolor, sino de pérdida. Como si supiera que una parte de su corazón se marchaba para siempre. Valiente y Pequeño, los dos cachorros que quedaban, se acercaron a Alma, lamiéndole la cara y acurrucándose a su lado. Era una escena conmovedora, de amor y de pérdida. La vida continuó, más tranquila, pero la ausencia de Fuerte era notable. Los Morales recibían fotos y noticias de la pareja, y la alegría de ver a Fuerte feliz aliviaba un poco su dolor. Pero la sensación de vacío persistía. Valiente, por su parte, se sentía solo sin su hermana. Se quedaba a menudo en el porche, mirando al camino por donde se había marchado su hermana. Un día, la pareja que había adoptado a Fuerte volvió. No traían buenas noticias. Fuerte había enfermado de repente. Tenía fiebre alta, había dejado de comer y estaba muy débil. Los veterinarios de la ciudad no sabían qué tenía y, desesperados, habían decidido volver a la casa de los Morales, al lugar donde su cachorro había sobrevivido a un milagro, para que los ayudaran. El corazón de los Morales se encogió de miedo. ¿Qué le había pasado a la cachorra? La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los Morales. El regreso de la joven pareja, con Fuerte en sus brazos, era una mezcla de alivio y pánico. La cachorra, antes tan llena de vida y energía, estaba ahora flácida, con la respiración superficial y un calor ardiente que la consumía. La señora Morales, con manos temblorosas, la tomó en sus brazos. Tranquilos, Fuerte está en casa. La cuidaremos, dijo, con una voz que intentaba ser calmada pero que traicionaba su miedo. La joven pareja, con lágrimas en los ojos, les explicó que habían llevado a Fuerte a varios veterinarios en la ciudad, pero nadie sabía qué tenía. El doctor Soto, el veterinario del pueblo, llegó de inmediato. Examinó a Fuerte, su rostro se volvió serio. Le hizo preguntas a la pareja sobre la comida, el ambiente y el comportamiento de la cachorra. Finalmente, el doctor Soto, con una voz grave, les explicó su sospecha. Podría ser una enfermedad genética, dijo, una que se presenta de forma tardía, como una secuela de la encefalopatía. No es común, pero ocurre. Las palabras del doctor hicieron eco en la mente de los Morales. Pequeño, el cachorro ciego, y Fuerte, el cachorro que había enfermado, estaban unidos por un destino compartido. La pareja, desesperada, les rogó a los Morales que se quedaran con la cachorra. Creemos que la energía de este lugar la curará, dijo el joven. Ella se sintió segura aquí, y nosotros también. Los Morales no dudaron. Con un corazón de oro, aceptaron cuidar de la cachorra. La señora Morales preparó una cama especial para Fuerte, y Alma, la madre, se acurrucó a su lado. El vínculo entre Alma y su hija, a pesar del tiempo, seguía intacto. Alma no dejaba de lamer a Fuerte, como si su amor pudiera curarla. Los días se convirtieron en semanas. Pequeño, el cachorro ciego, parecía sentir la angustia de su hermana. A menudo se sentaba cerca de ella, gimiendo en voz baja. La señora Morales cuidaba de Fuerte día y noche, dándole medicinas y comida, hablándole con voz suave, como si la voz misma fuera una cura. Y lentamente, muy lentamente, Fuerte comenzó a mejorar. La fiebre bajó, su apetito regresó y su mirada, antes tan perdida, se volvió más consciente. La batalla estaba lejos de terminar, pero habían ganado una batalla más. Fuerte, aunque aún débil, estaba en el camino de la recuperación. La familia adoptiva, agradecida, decide que los 3 perros deben reunirse al menos una vez al año, como una familia. La noticia se extendió por el pueblo como un rumor, pero esta vez, era un rumor de esperanza. Fuerte estaba mejorando. Su apetito había regresado, y sus ojos, antes tan apagados, brillaban con un destello de vida. La familia adoptiva, al ver la increíble mejoría, no podía creerlo. No se explicaban cómo su cachorro,
que había sido desahuciado por los veterinarios de la ciudad, se había recuperado tan rápidamente. El doctor Soto, con una sonrisa en el rostro, les explicó el diagnóstico. La enfermedad era una rara condición genética que causaba ataques y debilidad, pero que con el tratamiento correcto, podía ser controlada. La familia, abrumada por la gratitud, le ofreció a los Morales una recompensa. Pero el señor y la señora Morales se negaron. El amor no tiene precio, dijo la señora Morales. Lo que queremos es que Fuerte sea feliz. Y que sepa que siempre tendrá un hogar aquí. La familia, conmovida por la generosidad de los ancianos, les hizo una promesa. No podemos pagarles con dinero, dijo el joven. Pero podemos prometerles que los 3 perros se reunirán, al menos una vez al año, como una familia. Y así, un año después, el milagro de Alma se repitió. El sol se filtraba suavemente a través de los árboles del jardín, como la primera vez. Alma, ya una perra mayor, pero con el mismo brillo en los ojos, se sentó en el porche, esperando. Valiente, el cachorro que había encontrado un hogar en un rancho cercano, llegó en un camión. Estaba grande y musculoso, con un pelaje brillante, y sus ojos expresaban el mismo espíritu aventurero. Pequeño, el cachorro ciego, que vivía con los Morales, corrió a su encuentro. Con su olfato, lo reconoció de inmediato, y ambos se olfatearon, emitiendo pequeños gemidos de alegría. Y finalmente, Fuerte, la cachorra que había vuelto de la muerte, llegó en un coche. Estaba feliz y saludable, y corrió hacia sus hermanos con una energía renovada. La tarde se llenó de los sonidos de los perros jugando, de sus ladridos, de sus risas. El señor y la señora Morales los observaban desde el porche, sus corazones llenos de una alegría inmensa. Alma, la madre, se sentó en medio de sus 3 cachorros, que ahora eran perros adultos, y los lamió a cada uno de ellos, como si fuera la primera vez. Habían luchado, habían sufrido, pero habían sobrevivido. La historia de Alma y sus cachorros, que había comenzado con la oscuridad y la desesperación, había terminado con una luz brillante de amor y esperanza. Y con cada reunión anual, el milagro se repetía, recordándoles que el amor incondicional y la resiliencia son las fuerzas más poderosas del universo.